Bienvenidos a Vida y Salud con la Doc, un programa que hacemos con el objetivo de llevar temas importantes de interés para la comunidad, temas de salud, también crear hábitos saludables de vida y darle la debida importancia que tiene el ejercicio para mantener nuestro organismo en las mejores condiciones. En el programa de hoy vamos a tratar un tema bastante importante, sobre todo por las consecuencias que pudiera tener en la salud del individuo. Y se trata de los tumores óseos, para lo cual tenemos como invitado a nuestro querido colega, compañero de trabajo, el doctor Antonio Guillén, es traumatólogo oncólogo. Bienvenido, doctor Guillén, a su programa Vida y Salud con la Doc. Bueno, muchas gracias, doctora, por la invitación. Y para mí es un placer estar aquí para aportar conocimiento al público sobre lo que es un tumor óseo y cómo identificarlo a tiempo para su buena evolución posteriormente. Sí, es muy importante que nosotros, digamos, nuestra audiencia reciba información sencilla, información, digamos, fácil de entender, porque muchas veces ocurren que por desconocimiento pasa el tiempo, no acuden tempranamente, y esas son las cosas que nosotros queremos mejorar, ¿verdad? Para que el individuo o el paciente acuda tempranamente, porque cualquier enfermedad, si se diagnostica a tiempo, va a tener una mejor evolución y en algunos casos hasta curación. Y justamente en este tema, que es un tema tan importante como los tumores óseos, nos gustaría comenzar nuestra conversación, doctor Guillén, que usted nos definiera lo que es un tumor óseo o un tumor de hueso, para que la gente lo entienda. Sí, un tumor óseo es un crecimiento celular exagerado de ese tejido que está fuera de control. Así tenemos, por ejemplo, que a nivel adulto, esta es una patología bastante infrecuente que constituye el 0.2% de todos los tumores primarios, y a nivel pediátrico constituye el 7% de todos los tumores también primarios. Esto es importantísimo, este dato que nos da. Siempre o cuando hablamos de las patologías, generalmente las patologías son mucho más frecuentes en personas adultas, menos frecuencia en niños, y vea este cambio, que los tumores óseos entonces son menos frecuentes en adultos y mucho más frecuentes en niños. Y una de las cosas importantísimas de esto, creo, que es que los padres son los que tienen que estar atentos a cualquier cambio, a la sintomatología que vamos a hablar más adelante, para poder llevar a su niño a tiempo al médico. Entonces, doctor, ¿y por qué se produce este crecimiento exagerado de células anormales, estos tumores? ¿A qué se deben? ¿Tienen una causa específica o tienen varias causas? Sí, no, la causa de los tumores óseos es multifactorial. Yo no le podría decir, se produjo el tumor por esto, por esto y por esto. No, eso es falso. Es una causa donde hay muchos factores que influyen, pero lo que sí se ha comprobado científicamente es el aporte hereditario. Es decir, si en algún miembro de un grupo familiar existe alguien que presentó alguna patología oncológica, independientemente del tipo, cualquier miembro de ese grupo hereditario está expuesto también a presentar cualquier tipo de lesión tumoral. Claro, se hablan también de factores endógenos, factores exógenos, pero científicamente ya lo que se ha comprobado es el factor genético como tal. Es muy importante, y nosotros que tenemos la oportunidad de formar médicos, de dar clases en la escuela de medicina, de formar médicos, que a veces yo le pregunto a mis alumnos, por ejemplo, ¿tú sabes de qué falleció tu abuelito? ¿O tú sabes de qué enfermedades hay en tu familia? Y hay mucha gente que no sabe. Entonces, el hecho de que uno averigüe qué enfermedades ha habido en la familia es importante. ¿Por qué? Porque el médico, así como usted, va a interrogar y va a querer saber qué antecedentes ha habido en la familia para poder orientar su diagnóstico. Entonces,
Vean una cosa tan interesante, tan importante en este caso de los tumores óseos, el hecho de que el factor hereditario es un factor importantísimo, aparte de los otros factores que usted comentaba. Sí, se habla también de las radiaciones ionizantes como tal, el deterioro de la capa de ozono que permite el paso más directo de los rayos solares. Eso influye en muchas patologías, más que todo a nivel de piel. Se habla también de la parte nutricional, los virus oncogénicos, pero en sí, el factor primordial es ese, a tener en cuenta, y ciertos oncogenes también. Ok. Doctor, ¿y cuándo se puede pensar, cuando una persona, sea adulto o niño, cuándo uno debe pensar en que puede tener un tumor óseo, un tumor del hueso? Es decir, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar este individuo? O, sí, que los síntomas que puede presentar el individuo, o el niño, o el adulto, o quien sea, que lo pueda hacer sospechar la presencia del tumor. Sí, ahí es muy importante que el paciente o el familiar esté muy atento sobre alguna aparición de un aumento de volumen repentino o un dolor que presente el paciente que no se le calme con los analgésicos comunes. Es un dolor que sigue en aumento y por supuesto no hay algo atenuante inmediato. Entonces ya eso es indicativo de que ese paciente tiene que acudir a un médico, averiguar el por qué le duele, por qué ese aumento de volumen. Tenemos entonces que hacer unos estudios especiales para determinar, no solamente colocar el analgésico, no, es por esto. No, tenemos que ir más profundo. Específicamente en el caso de los niños, cuando ellos refieren dolores a nivel articular y le dicen, no, eso es por el crecimiento, el núcleo de crecimiento. Claro, pueden ser por el núcleo de crecimiento, pero cuando ya es un dolor que se hace más constante, hay que estar muy pendiente porque tenemos que averiguar por qué es el dolor. De allí la necesidad de hacer un estudio radiológico al menos. Ok, entonces tenemos los dos signos típicos para uno estar pendiente. El dolor, el aumento de volumen. El paciente puede presentar también una red venosa colateral, o sea, venitas alrededor del aumento de volumen. El paciente puede cursar con fiebre, puede cursar también con anorexia, pérdida de peso, una fractura patológica. Esos son signos que ya están orientando a que hay la aparición de algo que tenemos que investigar. Doctor, le voy a tomar la palabra porque también me compete en mi especialidad, y es el, digamos, sobrediagnóstico, por decirlo de alguna manera, de los dolores del crecimiento. Y sobre todo estamos hablando de la población que teóricamente es más frecuente que se presenten los tumores óseos, que son los niños. Entonces, todo niño que le duelen las piernas, entonces esos son dolores del crecimiento. Y siempre a nosotros en reumatología nos han enseñado, y eso es lo que nosotros le transmitimos al paciente y le transmitimos a todas las personas que formamos, que el diagnóstico de de dolores del crecimiento es un diagnóstico de descarte. Después que uno descartó que no hay nada anormal, ok, entonces probablemente se trate del dolor del crecimiento, que son dolores que tienen unas características muy especiales, que ceden con el masajito, con un analgésico, pero uno debe tener la certeza de que radiológicamente de hacerle su plaquita al niño, porque la sorpresa que nos hemos llevado con tumores óseos en los niños, uno no puede correr ese riesgo. Entonces yo creo que esto es importante que la comunidad lo tenga presente, que cuando alguien o un médico o un familiar le diga, esos son los dolores del crecimiento, este niño se está estirando y tiene dolores del crecimiento, entonces, ok, puede ser que sea cierto, pero debe verlo su médico, su pediatra o su traumatólogo de confianza, hacerle sus estudios básicos, como decía el doctor Guillén, aunque sea sus estudios de laboratorio y una radiografía, para descartar que no se vaya a tratar de un tumor óseo en uno de estos niños. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, vamos a seguir conversando sobre este interesante tema con el doctor Antonio Guillén, que es traumatólogo oncólogo en Vida y Salud con la DOC. Ya volvemos.